Estoy muy contento de poder tener vida, salud, bienestar, darle gracias al Señor por tantas bendiciones que Él comparte para conmigo y espero que con ustedes allí en medio de las diferentes circunstancias en las que se puedan encontrar estén disfrutando también de muchas bendiciones de parte de nuestro Creador. Quiero recordarles lo que hemos venido estudiando. Hemos venido reflexionando en la palabra del Señor y encontrando que Él nos creó con el propósito de ser felices. Yo no me canso de repetir que si fuimos creados para ser felices y no estamos viviendo felices, es porque algo está fallando y allí es donde tenemos que hacer ajustes, porque no importan las circunstancias, todos los seres humanos hemos sido creados para ser felices. El problema que hay es que nos han enseñado que la felicidad es el resultado de los logros obtenidos o de las circunstancias que nos rodean. Y no es así. Definitivamente los logros nos ayudan en nuestra experiencia de felicidad, pero aunque el mundo sea negativo y aunque quizás no alcancemos todo lo que nos proponemos en la vida, aún así y a pesar de eso, sí podemos ser felices, porque no hay mayor felicidad cuando entendemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero recordarte hoy que Dios tiene un gran propósito para ti, para tu vida. Y cuando tú descubras ese propósito que Dios tiene para ti, entonces te vas a dar cuenta que la felicidad se va a convertir en un estilo de vida que no va a estar más ligada o no va a estar más bajo ese tema circunstancial, las circunstancias que nos rodean, las situaciones que están a nuestro alrededor. No, la felicidad es un estilo de vida. Quiero recordarles las palabras de Jesús cuando Él vino a esta tierra a recordarnos que fuimos creados para ser felices. Esas palabras se encuentran en Juan el capítulo 10, el versículo 10. Hermano Lizardo, ¿quiere usted por favor leer para nosotros Juan 10, 10? Sí, nos dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en Qué abundancia. hermoso eso, ¿ah? El Señor vino a darnos vida, pero no solo vida, sino vida en abundancia. Eso quiere decir varias cosas que hemos venido recordando en las reflexiones anteriores. Lo primero que nos está diciendo es que sin Jesús estábamos muertos. Allí estábamos sumidos a una entera infelicidad. Pero cuando Jesús viene a esta tierra, Él viene con las buenas nuevas de salvación, a recordarnos que todavía podemos ser felices a pesar del pecado, a pesar de la maldad, podemos ser felices porque Él es la fuente de la felicidad. Así que la mejor manera de aprender a vivir una experiencia constante de felicidad, a tener un estilo de vida feliz, es a través de Jesús. Y Él vino a esta tierra a compartir con nosotros muchos consejos al respecto. Y el primero de ellos ya lo estudiamos aquí. Ustedes lo recuerdan cuando dijimos que para escuchar la voz de Dios solo necesitamos estar dispuestos a hacerlo. Y cuando escuchamos la voz de Dios, comenzamos a ser felices, porque los seres humanos lamentablemente no creamos felicidad, los seres humanos creamos lo opuesto a la felicidad, los problemas, las dificultades, las enemistades, somos expertos en eso, tristemente, pero cuando venimos a Jesús y escuchamos su voz y aprendemos a escuchar su voz, cuando venimos en una experiencia de mansedumbre, de dejarnos guiar por Él, entonces todas las cosas comienzan allí a cambiar. Si ustedes recuerdan en Mateo el capítulo 5, el versículo 3, aparece el resultado de esa experiencia de mansedumbre y es la pobreza de espíritu. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que cuando tú y yo, estoy haciendo aquí un pequeño resumen, cuando tú y yo decidimos escuchar la voz de Dios, decidimos ser mansos, dejarnos orientar por Él, Él comienza a crear un efecto impresionante en nuestra vida. Nos llena de un espíritu de pobreza. Pero los que no han escuchado los temas anteriores no se asusten. No es que Él quiere que vivamos pobres financieramente. No. La pobreza no es otra cosa que entender que yo no puedo, pero que Él sí puede. Por eso es que también el apóstol dijo tan claramente en el libro de Gálatas, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí, Él es el que me enriquece. Entonces allí es cuando la experiencia de la felicidad comienza a ser una realidad en mi vida.
Recuerden esos dos primeros pasos. Y si no los tienen bien claros, vayan por favor y busquen los dos temas anteriores que hemos compartido sobre la felicidad. Primero, hay que entender que necesitamos ser mansos. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Ser mansos es dejarnos guiar por Él. Entender que Él quiere para nosotros plena felicidad, así como la diseñó desde el principio. Y cuando somos mansos, cuando nos dejamos guiar por Él, comenzamos a entender que yo debo actuar menos y dejarlo a Él actuar más. Esa es la pobreza de espíritu, no tanto de mí, sino lo que Él puede hacer en mí. Cuando eso sucede, entonces estamos listos para comenzar a vivir una experiencia que no es fácil, pero que es supremamente necesaria para la felicidad del ser humano. Esa experiencia aparece en Mateo el capítulo 5, el versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La palabra griega, bienaventurados, si lo traducimos al español, se puede traducir de esa manera como bienaventurado o como feliz. Es básicamente un sinónimo. Así que lo que Jesús nos está recordando es que si somos no solo pobres en espíritu, sino si experimentamos el sentimiento de llanto, entonces vamos a seguir siendo felices. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando hablamos de llanto, definitivamente no es algo que nos llama mucho la atención, ¿no es cierto? Pocas veces somos felices a través del llanto. A veces cuando nos estamos riendo con mucha emoción, lloramos de la risa, pero esa es una de las pocas excepciones. La mayoría de las experiencias de llanto son experiencias más de frustración, de tristeza. Así que definitivamente Jesús no está hablando de ese llanto de tristeza porque él nos está presentando el camino hacia la felicidad. Así que no puede ser un llanto de tristeza. Es un llanto diferente, es un llanto que nos recuerda algo que los seres humanos debemos entender, y es que somos propensos a equivocarnos y tenemos que de alguna manera aprender de nuestras equivocaciones. Y para aprender de nuestras equivocaciones necesitamos reconocer que nos hemos equivocado, y eso no es fácil. A ese llanto es al que hace referencia Jesús. De hecho, hay dos tipos de llantos que aparecen registrados en las Sagradas Escrituras. Segunda de Corintios, el capítulo 7, el versículo 10, amplía esto que acabo de mencionar. Sí, nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien. Según Pablo, hay dos tipos de tristezas o de lágrimas o de llantos que experimentamos los seres humanos. Uno es a la manera de Dios y otro es a la manera opuesta. Es a la manera del mundo o de la propuesta de Satanás. La tristeza, según el mundo, produce muerte. Es decir, frustra, destruye al ser humano. Pero cuando nos entristecemos o lloramos a la manera de Dios, dice allí que el resultado es arrepentimiento para salvación. Allí comenzamos a entender esa bienaventuranza que ya leímos hace un momento. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué significa entonces? Ok, vamos a recapitular para poder entender esto bien. El problema que hoy tiene la raza humana, uno de los muchos problemas que tenemos hoy, es que nos entristecemos cuando vemos nuestros errores o las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar en la vida. Normalmente nos entristecemos a la manera del mundo y, como ustedes lo leyeron, lo escucharon hace un momento, produce muerte, produce frustración, produce desolación en el ser humano. Allí es cuando viene el estrés, allí es cuando vienen todos estos elementos que llevan al ser humano no solo a estresarse, a preocuparse, sino a ir mucho más allá, a tener experiencias en las cuales los seres humanos se sienten no solo solos, sino que a veces nos sentimos abandonados. Es allí cuando viene la famosa depresión que hace tanto daño al ser humano. Normalmente la depresión es el resultado, la tristeza, según el mundo, que produce muerte, que produce sentimientos de frustración, están relacionados con la depresión, pero mucho cuidado. La depresión, los que se deprimen no es porque están sin Dios, no es porque han hecho las cosas mal y se han apartado de Dios y porque son muy pecadores, como a veces algunos han querido verlos. No, el que se deprime es el ser humano que se enferma, es una enfermedad la depresión. Y el que se deprime es porque ve las situaciones que no puede solucionar y al no encontrar solución, entonces entra en ese círculo
triste, en ese círculo en el cual al no tener solución, entonces se frustra en sí mismo. Cuando Jesús dice que hay otra forma de entristecernos, es una excelente noticia para todos nosotros los seres humanos. Y permítanme, antes de dejar el tema de la depresión y demás, recordarles que si alguien está deprimido a nuestro alrededor, recordemos que esa depresión es igual que cualquier otra enfermedad, como aquel que está enfrentando una enfermedad, póngale usted el nombre para no poner una muy grave o muy fácil, simplemente necesita tratamiento. Y allí, a través de tratamiento, es que se puede encontrar una experiencia mejor de vida. De nuestra parte, el mejor tratamiento que podemos ofrecer y presentar es el tratamiento que Jesús nos propone a nosotros. Pero eso no quiere decir que no haya tratamiento de otro tipo, tratamiento médico, en el cual no debemos tener ningún tipo de vergüenza ni sentirnos mal por estar recurriendo a ello, porque forma parte del proceso de sanidad. Pero la propuesta de Jesús definitivamente tiene sentido cuando Él nos dice, mira, si tú sientes que no tienes respuestas para tu vida, que no encuentras la solución, te has sumido en tristeza, en frustración, en estrés y quizás en depresión, entonces te tengo una buena noticia. Hay otra manera de entristecerse. Hay otra manera de enfrentar los errores de la vida y las situaciones difíciles de la vida. Y es a través de la tristeza según Dios. La tristeza según Dios produce, como ya lo leímos muy bien, produce en cada uno de nosotros arrepentimiento para salvación. Así que volvemos otra vez un poquitito atrás. Cuando decidimos ser mansos, que es la propuesta de Jesús para ser felices, dejarnos guiar por Él. Y Él nos lleva a una experiencia de pobreza en espíritu. Es decir, entendemos que nosotros no podemos, pero Él sí puede y permitimos que Él nos enriquezca con su presencia. Allí entonces, cuando vienen esos momentos difíciles, cuando enfrentamos los errores que hemos cometido, entonces es allí cuando nos arrepentimos. Esa experiencia, el arrepentimiento, según Dios, es cuando Él la está produciendo en nosotros. Es decir, si tú pones en práctica los dos principios que ya he mencionado, entonces vas a comenzar a reconocer que te has equivocado, vas a comenzar a ver tus errores mucho más de cerca, pero no es porque estás haciendo las cosas mal, no, es porque Dios te quiere invitar a ti, a mí, para que vengamos a Él en una actitud de reconocimiento que nos hemos equivocado, de reconocer que necesitamos mucho más de Él, de reconocer que nuestras equivocaciones nos hicieron sufrir, pero que venimos a Él entendiendo que ya no vamos a continuar ese estilo de vida, sino que ahora lo vamos a hacer a través de Él. A veces es difícil aceptar el tema del arrepentimiento porque nos han enseñado, la sociedad en la que vivimos nos ha enseñado más a tapar nuestros errores, a no reconocer, porque a veces nos sentimos débiles cuando reconocemos nuestros errores ante los demás. Y resulta que no debería ser de esa manera. Al contrario, cuando reconocemos nuestros errores, eso nos pone en un nivel mucho más amplio, mucho más elevado. Ganamos confianza, ganamos una serie de elementos positivos cuando sabemos reconocer nuestros errores. Yo sé que alguno puede estar diciendo, no, pero es que hay gente muy mala a mi alrededor, que cuando yo reconozco que me equivoco, en vez de valorarlo, entonces me oprime, me tratan más mal, me tratan más duro. No se puede uno arrepentir porque definitivamente me van a ver más como una persona débil y voy a tener mayores dificultades. Bueno, a esas personas déjaselas a Dios. La experiencia de la felicidad nos enseña que aprendemos a vivir más a la manera de Dios que a la manera de los que nos rodean. Por eso es un estilo de vida que no es afectado por lo que hay alrededor. Tú y yo tenemos que hacer lo que es correcto. Tú y yo tenemos que hacer lo que nosotros sabemos que agrada a Dios. Y lo que agrada a Dios no es que nosotros vivamos frustrados por los errores que hemos cometido, sino por el contrario, que vengamos a Él con nuestros errores y le digamos, Señor, aquí estoy arrepentido, frustrado porque viví mal, pero entendiendo que ahora en ti tengo una nueva experiencia de vida. Por eso la bienaventuranza que ya hemos leído dice, felices los que lloran porque ellos serán consolados. Ese consuelo tiene que ver con la experiencia de un papá maravilloso, que es nuestro papá Dios, que nos perdona, que nos acepta tal como somos y que sin importar nuestro pecado está dispuesto no solo a perdonarnos, sino llevarnos a una nueva experiencia de vida. Resulta que, para ilustrar un poquitito esto, hace poco yo tuve un accidente de auto bastante fuerte, estoy todavía en proceso de recuperación, y en ese accidente de auto me sucedió algo bien curioso.
una chica que iba conduciendo el otro auto, tristemente se descuidó, no sé qué fue lo que sucedió, pero pasó la luz en rojo o el semáforo en rojo, no sé cómo lo dicen ustedes allí, pasó la luz en rojo y el golpe fue muy, muy fuerte. Ella nunca tocó el freno. Gracias a Dios yo alcancé a tocar el freno de mi auto y eso permitió que mi auto golpeara solo al de ella en la parte del frente y que luego hiciera un rombo por la velocidad que llevábamos, que hiciera un giro y luego la parte posterior, la puerta de atrás mía y la parte posterior del carro golpeara nuevamente contra el de ella. Así que fue un doble golpe, fue muy, muy fuerte, pero pudo haber sido peor si el auto me hubiera golpeado directamente en la puerta mía como conductor. Así que obviamente cuando pasó todo este golpe tan fuerte, después de que los airbags los pude poner hacia un lado, estas bolsas de aire que explotaron, y después de que pude bajarme o salir del auto, lo primero que hice fue mirar al otro auto que había quedado bastante lejos y cuando la persona que venía conduciendo comenzó a acercarse, obviamente yo no estaba feliz. Yo me sentía molesto por lo que había pasado y le hice el reclamo con buenas palabras, pero definitivamente molesto. Le dije, pero ¿qué fue lo que pasó contigo? Te pasaste la luz completamente en rojo. Pudiste habernos matado a los que veníamos aquí en el auto. Después de eso, la muchacha agachó su cabeza, se acercó mucho más y me dice, ¿usted está bien? Le dije que sí, que estaba bien. ¿Alguien más en el auto? Sí, un amigo, está bien también. Me dice, fue mi error, fue mi culpa. Yo pasé la luz en rojo, no me di cuenta. Yo le pido disculpas a usted y voy a asumir toda mi responsabilidad. Me sorprendió más cuando me di cuenta que era una muchacha de 18 años de edad. Definitivamente se equivocó, pagó las consecuencias o está pagando las consecuencias de ello, pero la actitud de ella me desarmó completamente. Obviamente no dejé de sentir dolor, la ambulancia tuvo que venir y llevarme a la sala de emergencias, pero cambió totalmente mi actitud hacia ella por el simple hecho de reconocer su error. Cuando reconocemos nuestros errores, nos hacemos grandes. Cuando reconocemos nuestros errores, crecemos definitivamente mucho más. Cuando no reconocemos nuestros errores, allí vivimos mayores dificultades, porque la mejor manera para poder corregir es reconocer. Si no reconocemos, no vamos a poder corregir. Y en esta experiencia de felicidad con Dios, lo lindo es que Él está dispuesto a aceptarnos, a reconocer junto a nosotros que los errores nos hicieron daño, pero la propuesta de Él es completamente nueva. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Ya hemos hablado bastante de Moisés por ser el hombre más sabio que existió sobre la tierra, pero Moisés también pasó por esta experiencia difícil de cometer errores. Y él, uno de los áreas que definitivamente siento que fue en las que más sufrió Moisés fue el no aprender a entender que el arrepentimiento es parte de una experiencia de vida que nos ayuda a ser mejores. Hermano Lizardo, por favor, llévenos allá a la experiencia de Moisés y lea, por favor, para nosotros Éxodo, el capítulo 3, el versículo 11. Sí, nos dice. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo para que vaya a la casa de Faraón y saque a los hijos de Israel? Eso significa que en el sentimiento de Moisés todavía estaba la frustración de haber hecho las cosas mal en la casa de Faraón. Y es por eso que el Señor Jesús, nuestro Padre, que fue el que tuvo el diálogo con él, se acercó a Moisés y le dice, mira Moisés, yo ya te perdoné, yo estoy dispuesto a estar en tu boca, estoy dispuesto a decirte lo que tú tienes que decir, estoy dispuesto a ayudarte. Tú tienes que entender que tu equivocación en mis manos es la oportunidad de ayudarte. Cuando Moisés entendió eso, las cosas comenzaron a cambiar para Moisés. Cuando Moisés entendió que en Dios encontraba no a alguien que lo señalaba para acusarlo, sino a alguien que estaba dispuesto no solo a perdonarlo, sino a restaurarlo. Cuando Moisés entendió eso, todo comenzó a cambiar para bien. Y pasó de ser una persona que vivía en depresión, en tristeza, en frustración, aislado, derrotado. Se convirtió ahora en el ser humano que comenzó a disfrutar de las mieles, las delicias del triunfo, hasta llegar a convertirse en el más grande de todos los líderes que jamás tuvo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Todo porque un día entendió que sus errores en las manos de Dios son oportunidades para crecer.
Yo no necesito conocer mucho de ti para entender que tú te has equivocado, así como yo me he equivocado. Hemos cometido errores. Y nuestro Señor nos invita para que hoy entendamos que el llanto, según Él, produce arrepentimiento. Si en esta experiencia de la felicidad Él te está permitiendo reconocer los errores más de cerca, ver tus errores más de cerca, no es otra cosa que Él te está pidiendo que vengas ante Él arrepentido, reconociendo que has hecho las cosas mal, pero dispuesto a dejarte guiar para que las cosas comiencen a estar mejor. Permítanme compartir con ustedes el último versículo de esta reflexión de este momento. Hermano Lizardo, por favor, vaya al libro de Proverbios, al capítulo 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo espero que hayas escuchado muy bien ese versículo. Cuando tú y yo decidimos encubrir nuestros pecados, es decir, cuando no los confesamos, cuando no venimos en arrepentimiento delante de Dios, reconociendo que necesitamos de Él, dispuestos a dejarnos guiar por Él, cuando eso no sucede, entonces no prosperamos. Hay muchos seres humanos que se preguntan, ¿por qué no prospero? ¿Por qué no me va mejor en la vida? Bueno, ya aquí tienes la respuesta. Necesitas venir ante Dios Padre y ante su Hijo Jesucristo, reconociendo tus errores, reconociendo tus pecados, reconociendo tus vicios, esos malos hábitos que te han robado el dinero, la paz, la felicidad y quizás la salud, la familia, tantas cosas. Deja de llorar sobre lo que ya se hizo mal. Toma todos esos elementos y ven ante Jesús y dile, Señor, aquí vengo arrepentido, no voy a encubrir más mi pecado. Vengo a confesarlos ante ti. He decidido entristecerme a la manera de Dios, a la manera del cielo, con una expresión de arrepentimiento ante ti. Cuando yo vengo arrepentido ante el Señor, me pasa exactamente o me va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Moisés. Voy a comenzar una nueva experiencia. Yo quiero decirte que hoy tú puedes comenzar esa nueva experiencia en Jesús. Hace poco, uno de los arbolitos aquí en mi casa, un pequeño árbol de aguacate que está tratando de crecer, por querer hacer las cosas bien y despejar la parte superior de otro árbol más grande que estaba sobre ese árbol, corté una rama y lamentablemente no pude agarrar esa rama de la manera correcta y cayó justo encima de mi arbolito de aguacate. Partió varias de sus ramas, pero especialmente una que, creo que era un tallo principal, y me dolió mucho cuando lo vi esto partido. Sin embargo, el camino más fácil cuando lo vi así partido que se vino a mi mente fue comenzar a partirlo completamente porque había quedado allí medio ligado, medio unido. Yo dije, bueno, ya lo voy a cortar completamente y dejemos que vuelva a retoñar de otra manera. Pero menos mal no hice eso. Después de caer en cuenta de mi error y de mi equivocación, dije, pero ¿por qué no tratar de hacer algo por ese árbol? Así que hice allí como una especie de torniquete y uní esa pieza, ese tallo que se había partido en dos, lo uní y esperé varios días. Lamentablemente no sanó como quería y tuve que al final quitar una parte que no alcanzó a unirse en este proceso de sanación. Pero qué lindo fue cuando luego me di cuenta que allí mismo, donde un día yo pensé cortar completamente esa rama o ese tallo, comenzó a nacer, al lado de la parte que quedó viva, comenzó a nacer una nueva ramita, que ahora se ha convertido en una rama fuerte y saludable de ese árbol y volvió a darle forma al árbol que yo creí que estaba perdido. Mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido hermano, hermana, si tú te has equivocado, no pienses que todo está perdido. No pienses que todo se ha cortado para ti. El Señor te está invitando a vivir feliz. Y para vivir feliz necesitas aprender a entristecerte a la manera de Él. Y hoy en el nombre del Señor yo te pido que te entristezcas a la manera de Dios, arrepentido ante Él, que no encubras más tu pecado. Hoy es el momento para que comiences a prosperar integralmente, a ser feliz. Pero eso solo va a ser posible cuando tú entiendas, como lo dice el profeta Isaías, que el Señor te invita a estar a cuentas. Es decir, te invita a que aclaren las cosas. Y Él te dice a ti, no importa el color de tu pecado, no importa el tamaño de tu pecado, yo te prometo que me olvido de tu pecado y que vas a ser nuevamente como una pieza blanca, nueva. Eso es para ti. Deja tu pecado atrás. Vive las consecuencias tristes porque no se van a ir, pero aférrate al Señor,
porque Él quiere que esas consecuencias te lleven a aprender y a ser una nueva persona, así como pasó con Moisés, así como pasó con los grandes hombres y mujeres de la Biblia, hoy puede pasar contigo. Te pregunto, ¿estás dispuesto hoy a venir arrepentido ante los pies de Jesús? Agradecerle a Él por el perdón que Él te otorga y a comenzar a aprender mucho más de Él, que es la fuente de toda felicidad. Si tu respuesta es sí, quiero orar por ti. Si tu respuesta es no, también quiero orar por ti. Pero si respondes que sí, yo te garantizo que tu tristeza se va a convertir en felicidad, porque vas a haber hecho realidad lo que antes no habías podido hacer. De la mano del Señor vas a poder restablecer lo que antes se había dañado o habías perdido. Acompáñame en esta oración. Padre, quiero darte gracias por el privilegio que tú nos otorgas, no solo de ser hijos tuyos, sino de entender que tú nos creaste para ser felices. Gracias por tu propuesta de llorar para ser consolados, llorar a la manera de Dios, llorar a la manera del cielo, llorar en una expresión de arrepentimiento, de reconocimiento de nuestros errores, de nuestros pecados. Venimos ante ti, Señor, de esa manera. Y hoy alabamos tu nombre, Señor, porque tú nos aceptas y nos haces limpios, sin importar el pecado, sin importar lo que haya sucedido con nosotros. Gracias por eso, Señor. También, oh Dios, te pido que estés con aquellos que quizás no han tomado esta decisión, pero que sé que tu Espíritu seguirá trabajando en ellos para que esa decisión sea definitiva. Gracias por escucharnos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.